días, este es el CIPA de John Alexander Moya Vanegas y Mario Alberto Lozada Camacho. Este es el video de sustentación del trabajo final, en el cual vamos a presentar y explicar cómo desarrollamos cada actividad junto con algunas conclusiones a grande de radio. Vamos a tener en cuenta algunas consideraciones adicionales y algunas que excluimos del video de prueba debido a que nosotros no debimos contemplar. Listo. Para empezar, vamos a conocer el funcionamiento de la herramienta. Trabajamos sobre una cartilla sobre la cual sacamos todo lo de Tempomatic, donde se especificó la historia de la empresa, su estructura organizacional, operativa, el funcionamiento de las tres áreas y se tuvo todo en cuenta todo el proceso de la organización para nosotros tener el 100% del conocimiento de la empresa para todo este estudio. Prácticamente entre las genialidades y las políticas nosotros trabajamos sobre algunas cualidades de estas que son, primero, Tempomatic se creó hace 4 años, tiene diferentes administraciones, el dueño prácticamente es como si el dueño se fuera de la organización y dejara a cargo ahora a un estudiante para que se hiciera cargo de esa organización. Entonces, esta es como la principal característica desde la que nosotros la entendemos. Entonces, nos deja a cargo a nosotros para la administración. Sobre la empresa empezó sobre una suscripción de acciones de 10.000 a $10 cada una. Ensambla un kit por producto tecnológico y tiene una política de no expansión, junto con la estructura de operación que se basa en producción en planta, envío a almacenes y distribución oficiales de venta y va al cliente final. Para este ensamble utilizan cuadrillas de 3 obreros semicalificados y utilizan algunas estrategias que utilizan para mejorar las ventas. Es que ellos utilizan mejoras del producto, tanto publicidad en la zona local, para potenciar las ventas. Cuentan con un solo proveedor de materia prima, que esto se podría percibir como algo bueno o como algo malo según los conceptos que se estén tratando. También tiene una política de cobro de recuperación de cartera de 10% al vender, 50% al siguiente trimestre y el 40% al tercer trimestre. Esta opción de recuperación de cartera es una como de las más notables dentro del ejercicio que pudimos notar, debido a que al ser una política de la empresa, estos porcentajes cuando se vende al trimestre y cuando se acaba de pagar, hace que la empresa tenga un retorno de cartera un poco extenso, o sea, no significa que sea del todo favorable para la empresa. Entonces aquí se sube en cuenta todo, retorno de capital, precios de venta, costos de manufacturación por unidad. Prácticamente esto es una introducción pequeña de todo, de lo que se trabajó y cómo se trabajó. Entonces vamos a pasar a explicar lo que hicimos en cada una de las unidades. Dentro de las unidades 1 y 2, ya teniendo conocimiento de la empresa, teniendo los datos, teniendo los balances generales, el estado de resultados, se va a proceder a hacer un tipo de auditoría en el cual, conjunto con análisis vertical, análisis horizontal y gráficas, se van a comprobar algunos valores, porcentajes, que nos pueden ayudar con datos muy específicos de la empresa para saber su estado y su procedencia. Por ejemplo, se empieza verificando que primero que las sumas estén bien. Por ejemplo, se sabe que la cantidad de activos, en este caso son la cantidad de activos corrientes totales, las cuentas que nos dan en el balance general, es efectivo, cuentas por cobrar, inversiones a corto plazo, inventario y inventarios tenemos materia prima y productos terminados. Entonces, primero se verifican que todas las fórmulas estén bien para empezar ya la auditoría como tal y se empieza con un análisis vertical en el cual vamos a analizar todos los porcentajes en cuanto a los trimestres. Entonces tenemos trimestre 1, trimestre 2, hasta el trimestre 8. Nomás viendo esta tabla, este informe de posición financiera que nos dieron, nosotros podríamos ya concluir algunas cosas de la empresa, por ejemplo, las cuentas por pagar, eh, el efectivo que maneja, las cuentas por cobrar. Entonces, más bien de eso se podríamos dar cuenta en el efectivo que tiene y en las cuentas por cobrar, la cartera que ellos van manejando, que pues en este caso se podría decir que va incrementando cada trimestre según la política que ellos tengan de recuperación. Entonces, dentro del estado de resultados, encontramos otras cuentas que también nos los va a dar de manera trimestral para
tener también un flujo de caja donde también se corroboraron todos los datos y información que sí estuvieran bien. Listo, entonces dentro del análisis vertical y horizontal, por cada trimestre tenemos una gráfica en la cual se hizo una especie de fórmulas para saber qué tanto era significativamente dentro de la empresa. Entonces podemos ver que en el trimestre uno lo más significativo era la menos depreciación acumulada con un 62%. Se puede ver por acá el efectivo con un 2.32%, que es muy mínimo, entonces es un 2.3, es muy poco. Entonces ya nos podría decir que está pasando algo con el efectivo en este trimestre. Podemos ver, por ejemplo, que en cuanto a datos muy notorios, que en el trimestre 6 no hubo 0% de efectivo y que en el trimestre en el que más se manejó efectivo fue en el trimestre número 2. Dentro de este análisis tenemos también algunas gráficas del estado de resultados donde podemos ver el comportamiento de estos porcentajes. Se realizó también los pronósticos correspondientes según la guía. Entonces lo que se hizo fue coger la información que teníamos, la que presentamos anteriormente, estado de resultados eh, y el balance general. Y lo que hicimos fue, teníamos varias formas de presentar los pronósticos. Teníamos los métodos de último valor, promedio móvil simple, promedio móvil y regresión lineal simple. Entonces lo que hicimos, teníamos 8 trimestres. Entonces lo que hicimos fue pronosticar, en este caso, para el trimestre 9. ¿Qué pronosticamos? Por ejemplo, en el caso de las cuentas de utilidad operativa, lo que se pronosticó fue las cuentas de utilidad operativa para el trimestre 9. En el caso del efectivo, se pronosticó para el trimestre 9 de las cuentas por cobrar, se pronosticaron las cuentas por cobrar en el trimestre 9 y así sucesivamente con todas las cuentas. Entonces, ¿qué se elaboró? Se elaboró la gráfica de los trimestres correspondientes y se utilizaron los 3 métodos para seleccionar el método que menos error nos pronosticara. Por ejemplo, en el caso del efectivo, vamos a ver por ejemplo el caso del efectivo, se utiliza entonces el método último valor, el medio promedio móvil simple y regresión lineal simple. Se escogen, se hace, se realiza, y por ejemplo en este caso dice que para el trimestre 9, el promedio del balance general del efectivo, se dice que en el trimestre 9 será de 94.642.1 pesos con el promedio móvil simple, ya que es el que menos error nos arroja. ¿Cómo sabemos que es el que menos error nos arroja? Por los porcentajes y por los valores que nos da en el MPMA y en el MPE. Entonces todo esto se hizo con las cuentas para tener los pronósticos de todos los trimestres. En la unidad número 3 realizamos un análisis de indicadores financieros al balance general, donde podemos ver los diferentes tipos de indicadores que se le aplicaron a este balance general, donde tenemos el indicador de liquidez, indicador de actividad, de rendimiento y rentabilidad y indicador de endeudamiento. Donde en el indicador de liquidez tenemos lo que es la razón corriente, que son los activos divididos entre los pasivos corrientes, donde podemos apreciar que si se encuentran de 1 a 3 hay una liquidez estable y si baja de 1 hay una liquidez deficiente y si sobrepasa hay una sobreliquidez, donde en este análisis se puede evidenciar que en el trimestre 3 hay sobreliquidez, en el trimestre 7 y en el trimestre 8. Bueno, en la prueba ácida pues tenemos acá la fórmula y de igual manera podemos ver que tenemos activos corrientes fácilmente líquidos para respaldar obligaciones sin recurrir al inventario. En los indicadores de actividad pues tenemos que la rotación por cuentas por cobrar sobrepasa los 90 días. Entonces en este ejercicio podemos ver que la rotación es muy deficiente, ya que se demora mucho en volver. En la rotación de inventarios podemos ver que es muy eficiente y en la rotación de cuentas por pagar podemos ver que en algunos trimestres es eficiente y en otros no. Bueno, en el margen de utilidad bruta podemos ver que la utilidad de las empresas tiene que estar entre el 30 y el 40% en el sector industrial. En donde podemos ver que en el trimestre número 3 no hay un margen de utilidad bajo. Igualmente en el trimestre 7. Bueno, en el margen de utilidad operacional podemos ver que este margen nos muestra la capacidad de una empresa para generar ganancias.
a partir de sus operaciones principales, donde podemos ver que este margen podemos ver que en algunos trimestres es negativo, pues como lo hemos visto, en el trimestre 3 y el trimestre 7 ha habido siempre una deficiencia. Y en el indicador de endeudamiento, perdón, en el indicador de endeudamiento podemos ver que ese indicador nos sirve para saber qué tanto encuentra endeudada la empresa respecto a los accionistas, donde podemos evidenciar que en el primer trimestre los accionistas tienen mayor parte de la empresa que los dueños de la empresa, y así sucesivamente. En la unidad número 4 realizamos un gráfico del precio de acción donde podemos ver el valor de la acción en cada trimestre. En el gráfico de seguimiento podemos ver cómo ese precio de acción avanza. Y se realizó un análisis de correlación y determinación a este precio de acción, donde podemos ver que, que si se encuentra, que si la correlación se encuentra de 0 a 0,49 es una correlación no confiable, y si se encuentra de 0,50 a 1 es una correlación confiable. También realizamos un gráfico donde tenemos donde tenemos la fórmula y el coeficiente de determinación. Acá podemos ver en esta tabla donde en las cuentas por pagar se encuentra una correlación fuerte y significativa, y en las cuentas materia prima una correlación moderada y confiable. También podemos ver en la cuenta de costos y productos vendidos una correlación inversa débil y poco significativa. Unidad 5. Análisis de sensibilidad por objetivo. Bueno, esta herramienta se encuentra en la opción Datos de la hoja de Excel en Análisis de buscar objetivo. Bueno, esto lo que hace es preguntar qué valores deberá tomar una variable para que un resultado sea un determinado valor. Este análisis tiene por objeto permitir predecir cuáles serán los resultados que se obtengan con un porcentaje determinado. En este caso, pues un ejemplo es que con un porcentaje del 10% de porcentaje de utilidad operativa, podemos ver que aumentará el número de unidades a 20.000, el precio del valor unitario a 43,13 y los costos unitarios de producción disminuirán, y así sucesivamente.